Hola. Bueno, yo soy la doctora Consoli, soy residente del Hospital Militar Central. Hoy vamos a hablar del flujo, que vamos a decir que el flujo normal es un trasudado de la pared vaginal y moco cervical. Sus características es que es de color claro, blanquecino, viscoso, inodoro, homogéneo y puede tener pequeños flóculos. Si medimos su pH va a ser menor a 4,5 y si lo miramos al microscopio va a tener menos de 10 leucocitos por campo. También se pueden observar células epiteliales con bordes enteros sin halo perinuclear. ¿Qué es la microbiota vaginal? Es lo que nos protege de las infecciones endógenas y de las infecciones de transmisión sexual. Está dado por el sistema inmunológico natural y la vagina está colonizada por estos microorganismos. Lactobacillus, Corynebacterium, lo que es el complejo GAM, la Candida albicans, dentro de lo que es la familia de las cándidas y entre otros. Eh, ¿Qué podemos decir? Los lactobacilos es una parte importante de lo que es la microbiota vaginal. ¿Por qué? Porque tiene acciones protectoras, entre ellas inhibir el crecimiento y la proliferación de los patógenos y la producción de los componentes antimicrobianos, como lo que es el ácido láctico. ¿Qué factores nos predisponen a estas infecciones? Desde factores inmunogénicos y sistémicos como la inmunosupresión, la diabetes, el cáncer, el ser mujer por las diferencias anatómicas con el hombre también, lo que es el embarazo, el uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal y factores mecánicos como lo que es las conductas de pautas de higiene de cada mujer, lo que es el tipo de bombacha que usan, si usan o no toallita, el tipo de actividad sexual, el uso de espermicidas y duchas vaginales. El flujo patológico podemos decir que es el aumento normal y patológico de estas secreciones vulvovaginales, por la cual se genera un desequilibrio entre los mecanismos de la regulación y la inmunidad. Podemos hablar de dos tipos de infecciones, las que son las endógenas y las exógenas. Las endógenas están dadas por la propia flora vaginal y las exógenas son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Anamnesis, hablamos con la paciente, le preguntamos todo desde factores de riesgo, la clínica, cuándo empezó, cómo se desarrolló, si aumentó la picazón, el dolor, si hay olor o no. Ponemos un espéculo y vemos en qué parte de la vagina está, si es en solamente el cuello, el fondo del saco, si es por toda la vulva. Si tenemos la posibilidad de medir el pH, podemos usar este aparatito que tenemos acá a la derecha en la imagen. Se toma una muestra del fondo del saco vaginal y se mide con la escala de colores para ver qué tipo de pH tiene. También se puede tomar una muestra, verla al microscopio óptico. Si le agregamos el hidróxido de potasio al 10%, se llama la prueba de aminas. Si es una prueba de aminas positiva, voy a tener un olor a pescado. Eso significa que hay bacterias que generan anaerobiosis, por lo tanto es una vaginosis bacteriana. También se puede cultivar y utilizar algunos otros métodos de laboratorio. Vamos con la vaginosis bacteriana, que es una de las infecciones más comunes de lo que es la vagina de la mujer. Está dada por el complejo GAM, lo que compone Gardnerella, anaerobios, mobiluncos y micoplasma. Es la más frecuente de mujeres en edad fértil y representa un poquito más del 30% de lo que son las infecciones. Tiene altos índices de recurrencia, eso hay que avisarle a la paciente de que una vez que tenga no significa que no pueda volver a tener. También hay que dejarle bien en claro lo que son las pautas de higiene para que no tenga tanta recurrencia, y es importante saber que tiene alta prevalencia de pacientes que son asintomáticas, o sea que la paciente no se da cuenta que tiene ese flujo. ¿Qué factores tenemos asociados a esta infección? Ser mujer, estar en edad reproductiva, fumar. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es un factor que predispone para un montón de infecciones por la misma noxa. El uso de DIU por ser un cuerpo extraño, las duchas vaginales porque
barre la microbiota vaginal. Decíamos antes que los lactobacilos son partes de la flora natural. En caso de que disminuyan, también disminuye su factor protector, entonces eso me da el espacio a que aumenten los otros microorganismos, generando aumento del flujo, aumento del pH, mal olor y los síntomas que la acompañan. Clínica, el 50% ya habíamos dicho que podían ser asintomáticas, pero las pacientes que concurren con síntomas o consultando por ellos refieren disuria, prurito, eritema, dispareunia, que es dolor a las relaciones sexuales, sinusorragia o menstruaciones fétidas. Si vemos a las imágenes, vemos en la imagen inferior que se ve el signo de la pincelada con ese flujo bien característico de la vaginosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos lo que se llama los criterios de Amsel, que con 3 de 4 hago el diagnóstico. A la especuloscopía veo el flujo, que es de estas características que venimos diciendo. Si tengo la posibilidad de medir el pH, voy a ver que es mayor a 4,5. Si tengo el hidróxido de potasio, voy a ver que es una prueba positiva porque voy a oler ese olor bien característico. Y si lo veo al microscopio, voy a ver las clue cells. Voy a tener una respuesta inflamatoria negativa teniendo menos de 10 polimorfos por campo. Esta vaginosis está asociada con lo que son las pacientes obstétricas, abortos del segundo trimestre, amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, parto pretérmino y endometritis puerperal. Si tenemos una paciente obstétrica con flujo patológico, hay que avisarle que es muy importante que se trate porque puede desencadenar alguna de todas estas patologías. Con respecto a las pacientes ginecológicas, tenemos que ver que una infección no tratada puede llegar a largo plazo a lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Si es una paciente que está en plan quirúrgico, puede llevar a una infección postquirúrgica, puede tener lesiones cervicales intraepiteliales, infecciones urinarias recurrentes. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Paciente sintomática se trata. La paciente asintomática solo se trata en caso de embarazo, en caso de paciente en plan quirúrgico, de plan de procedimiento ginecológico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Metronidazol comprimido, damos 500 miligramos, 1 cada 12 horas por 7 días, por óvulos. ¿Cómo elijo si es comprimido o si es óvulo? Vemos si la paciente está muy sintomática, vamos a priorizar o el tratamiento sistémico o local. También se podría dar combinado. En caso de recurrencia, vamos a hacer con un esquema con mantenimiento. Pasamos a la segunda infección más común, que es la cándida. 75% de las mujeres van a tener por lo menos uno, y hasta el 50% un segundo episodio, o sea, es muy, muy frecuente. ¿Qué pasa? Las pacientes hasta el 20% van a presentar una colonización vaginal asintomática. Tenemos muchos tipos de cándida, el 90% que vamos a ver son la albicans. Factores de riesgo, como ya habíamos dicho antes, también lo son lo que es la diabetes, el uso de DIU, anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, el embarazo, uso de antibióticos o una paciente que esté inmunocomprometida. ¿Cómo la vamos a clasificar? Tenemos lo que es la cándida no complicada y la cándida complicada. La cándida no complicada es la cándida esporádica, que es poco frecuente, con sintomatología leve, y en esa podemos hacer lo que es el tratamiento monodosis vía oral. En el caso de la cándida complicada, vamos a decir que es una infección que tiene más de 4 episodios al año. ¿Sí? Es una infección grave que es por cándidas que no son del tipo albicans. Se suele dar en pacientes con algún factor de riesgo de relevancia, una diabetes mal controlada, HIV, embarazo, etc. La clínica que va a predominar va a ser el prurito. La paciente se va a quejar de que le pica mucho y podemos ver lo que son las lesiones descamativas por rascado, ¿sí? Cuando vemos a la especuloscopía vamos a ver este flujo característico en las imágenes que podemos ver, que es como leche cortada. También vamos a ver que, a diferencia de la vaginosis, no tiene olor, se suele dar en lo que es premenstruo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? De nuevo, inspección, especuloscopía. Lo que es el pH se puede hacer y lo que es el test de aminas me va a dar negativo a diferencia de la vaginosis bacteriana, así que con eso podemos hacer diagnóstico diferencial. Y si lo vemos al microscopio vamos a ver lo que son las pseudohifas. Recordemos que la cándida es un hongo.
Si lo vemos al laboratorio, esto es a modo ilustrativo, se puede usar lo que es el medio de cultivo Cromagar, que me va a identificar lo que es la especie y me va a evaluar la resistencia a la hora de elegir un tratamiento. Si bien cada tipo de cándida genera un color distinto. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de la cándida no complicada? Medicación oral, fluconazol 150 monodosis, también tenemos otros esquemas. Y también en forma vía oral, local, o sea, óvulos. Tratamiento de la complicada, no vamos a usar bajo ningún medio de vista lo que es la monodosis. Sí, vamos a usar el fluconazol 100 miligramos, 1 por semana, por un mes, y luego vamos a hacer uno mensual por 6 meses. Estar atentos de que lo que es el fluconazol tiene hepatotoxicidad, así que hacerle el seguimiento a la paciente con lo que es hepatograma. Esto es lo que ya habíamos dicho antes, controlar el hepatograma. ¿Cómo es el esquema? Tricomona, esta sí es una de las enfermedades de transmisión sexual, afecta tanto a hombre como a mujer, se puede observar tanto en flujo vaginal como en orina, representa el 15 al 20% de las infecciones y puede cursar también asintomática, por eso hay que tener cuidado y hacer lo que es un buen screening en la anamnesis con la paciente. Podemos decir que es un protozoo flagelado, ¿eso qué quiere decir? Que se mueve. Si yo lo miro al microscopio, voy a ver ese movimiento. De nuevo, está asociado a todo lo que veníamos diciendo con respecto a la paciente embarazada, amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, infecciones posoperatorias, lesiones intraepiteliales o IP. Factores de riesgo o comportamiento sexual. Si la paciente tiene un comportamiento sexual, puede tener relaciones sexuales con múltiples parejas. Si tiene relaciones cuidadas con preservativo de inicio a fin, esto no tiene por qué ser un factor de riesgo. Solamente que aumenta el número de parejas sexuales, aumenta el riesgo de estar expuesta a esto mismo. Si ven en las imágenes, vamos a ver que el flujo es bastante distinto a lo que veníamos viendo. No es grumoso como la cándida y no es bien blanquecino como la vaginosis. Tiene espuma y es más bien verdoso. Síntomas característicos: prurito, ardor y quemazón. ¿Qué vamos a ver? El cuello, colpitis a puntos rojos. Y estas se dan característicamente en lo que es el postmenstruo. Diagnóstico, vamos a ver todo lo que es la vulva muy eritematosa, lo que ya hemos dicho, el tipo de flujo verdoso fétido con la colpitis a puntos rojos. Si medimos lo que es el pH, va a decir que vamos a ver que está aumentado. El cultivo va a ser el gold standard. En la imagen de arriba a la derecha se ve perfectamente lo que es la colpitis que habíamos dicho antes, y en la imagen de abajo se ve las burbujitas que decimos que también son características. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Metronidazol 2 gramos, única dosis. Nosotros tenemos la versión que viene en 500 miligramos, por lo tanto debo dar 4 comprimidos. Estar atentos a los recuadros inferiores. Siempre indicar tratamiento a la pareja. ¿Por qué? Porque si yo trato a la paciente pero no trato a la pareja, se va a seguir reinfectando a la pareja o a todas las parejas sexuales que tenga o haya tenido últimamente. Que tenga relaciones sexuales con protección por lo menos por una semana hasta que haga efecto el tratamiento, y pedir el resto de las serologías, por esto que decíamos de estar expuesto a otras enfermedades de transmisión sexual. Atención a que el metronidazol está contraindicado en lo que es primer trimestre de embarazo. Gonorrea es otra de las enfermedades de transmisión sexual, está dada por lo que es Neisseria gonorrea, es un diplococo gram negativo, se da en lo que es epitelio columnar, o sea que está dado también en endocervix, uretra, glándulas parauretrales, también lo que son las criptas anales y faringias. Por lo tanto, la gonorrea también puede estar en otros lugares. Las infecciones no tratadas pueden resolverse espontáneamente, también pueden complicarse, ¿sí? Lo que es la endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis, hasta un absceso tubo-ovárico. En la imagen inferior es como se vería la microscopía, el diplococo. Si decimos un grupo etario de prevalencia, decimos que son pacientes jóvenes. Factores de riesgo: el bajo nivel socioeconómico, lo que hablábamos antes del aumento del número de parejas sexuales, y el haber tenido gonorrea o alguna ETS previamente. Clínica. Esto es muy importante. El 70% de las pacientes son asintomáticas.
por lo tanto tener en cuenta cuando viene una paciente con dolor crónico, dolor pélvico crónico. Esta puede ser una gran causa. Síntomas que puede tener son muy floridos y variados. Disuria, polaquiuria, puede tener bartolinitis aguda. La glándula de Bartolino, la glándula de Skene son glándulas que están en la vulva que se pueden infectar y se pueden inflamar. En esta imagen vemos en la parte izquierda lo que es la glándula de Bartolino y en la parte derecha lo que es la glándula de Skene. Ambas se las ve inflamadas. Diagnóstico. En este caso voy a tener lo que es el pH sí aumentado, el test de aminas va a seguir dando negativo. Si recordamos, la única que me venía dando positivo el test de aminas es la vaginosis, y si va a tener una respuesta inflamatoria positiva. Si lo veo al microscopio óptico voy a tener más de 10 leucocitos por campo. Si quiero hacer alguna tinción, voy a elegir de preferencia lo que es la tinción de Taylor-Martens. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento? Como veníamos diciendo, lo que es clamidia va con gonococo, por lo tanto voy a hacer el tratamiento para los dos juntos. De nuevo, hago el tratamiento a la pareja, chequeo serologías y el resto de las parejas sexuales que tenga o haya tenido. Ceftriaxona 200 miligramos intramuscular, única dosis, asociado a citromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. ¿Por qué elijo este esquema en vez de otros esquemas? De esta forma yo me aseguro que la paciente tenga el esquema completo. Es una forma sencilla y segura de asegurar que la paciente tenga el tratamiento completo. Clamidiasis, otra de las enfermedades de transmisión sexual dada por la Clamidia trachomatis. Es una bacteria gram negativa, un parásito intracelular obligado, ¿sí? Por lo tanto, esto no lo voy a poder ver en microscopio. La infección va a ser asintomática y de nuevo el grupo etario van a ser pacientes jóvenes en edad fértil. La Clamidia trachomatis va a afectar lo que es mucosa uretral, endocervical y endometrio. Venimos viendo que todas estas enfermedades me van a generar a largo plazo enfermedad pélvica inflamatoria, genera infertilidad e infecciones perinatales. Si recordamos cómo eran enfermedades que puede darse de forma asintomática, la paciente recién se entera cuando consulta o por dolor pélvico crónico o por infertilidad que se hace un cultivo de flujo y aparece positivo para clamidia o alguna de estas enfermedades. La clínica, 70% asintomático, lo que dijimos recién. Cervicitis mucopurulenta, que es lo que podemos ver en la imagen izquierda. Diagnóstico, especuloscopía, flujo amarillento purulento, edematoso, el pH va a ser mayor a 4,5, un test de aminas negativo, y a la microscopía voy a ver una respuesta inflamatoria positiva. También puede hacer lo que es una PCR, IFI, o el cultivo celular, que es el gold standard. Tratamiento a la paciente y a la pareja, lo que venimos diciendo. También voy a asociarlo a acitromicina, ceftriaxona, y en este caso puedo elegir con lo que es doxicilina. También tenemos tratamientos alternativos y tener en cuenta si la paciente está embarazada. Lactobacilosis. Esto no es una enfermedad de transmisión sexual, es una condición cíclica que es a lo largo de los ciclos menstruales de la paciente. Es un flujo vaginal que ocurre más o menos de 7 a 10 días previo a la menstruación. Si recordamos lo que es alteraciones premenstru, también habíamos dicho a la cándida. ¿Qué pasa? Se ven a la microscopía símil bacilos. Voy a tener una leucorrea grumosa. Por eso tengo que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es cándida vulvovaginal. Síntomas muy parecidos a la cándida. De nuevo, tener mucha atención. ¿Cuántas cándidas sabremos, cuántas lactobacilosis habremos tratado y eran cándida o viceversa? El flujo va a ser muy parecido, blanco, cremoso, grumoso. Voy a tener irritación, ardor vulvar, dispareunia. El diagnóstico lo voy a buscar en la especuloscopía. Voy a tener un pH menor a 4 y un test de aminas negativo. En la microscopía voy a ver abundantes lactobacilos y... Hola. Perfecto, muchas gracias. Ahí voy. Hasta luego.
Uy, se salió. Ahí está. Al microscopio que voy a ver, lactobacilos de mayor tamaño, lo voy a ver que son alargados a comparación de los lactobacilos normales. No me va a servir de diagnóstico porque voy a ver los mismos lactobacilos, lo que pasa es que son más grandes. Diagnósticos diferenciales, los que veníamos viendo, cándida vulvovaginal, en este caso en la microscopía voy a ver lo que son las pseudohifas. Lo que es la vaginosis citolítica, ahora lo vamos a ver más adelante. Al microscopio voy a ver lo que son células rotas, núcleos denudados con una reacción inflamatoria. A diferencia de lo que es la lactobacilosis, voy a ver lactobacilos de tamaño normal. La vaginitis aeróbica voy a ver que en realidad no son lactobacilos, sino que hay una flora cocobacilar. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento? Alcalinizar el pH, porque recordemos que los lactobacilos acidificaban el pH. Voy a indicar duchas vaginales o baños de asiento con bicarbonato de sodio, 1 o 2 veces por semana hasta resolver los síntomas. Nosotros normalmente nunca recomendamos duchas vaginales porque barre la flora, pero en este caso sí se podría indicar. Vaginosis citolítica, lo que decíamos recién, voy a tener lactobacilos de tamaño normal, pero en cantidad aumentada, con células destruidas, por lo cual voy a ver membranas plasmáticas y núcleos sueltos. Vaginitis aeróbica lo voy a ver en mujeres más grandes, 40 a 55 años. Voy a ver, a diferencia de lo que veníamos diciendo recién, en vez de lactobacilos, flora cocovaginal con cocobacilar con aumento de leucocitos y células parabasales. El pH va a estar aumentado, mayor a 4,5. Puedo tener óvulos fecaloide, tampoco es algo característico. Y para concluir tenemos un cuadro comparativo de lo que son las tres más grandes, como para que se vayan haciendo un esquema. Complétenlo, es como un punto de inicio para que arranquen a estudiar, no se queden solamente con esto, pero es un buen resumen de la clase. Cualquier cosa, estamos en los grupos de WhatsApp.